JD Lo News. Bienvenidos a JD Lo News, el noticiero donde el Código Penal no se queda solamente en los libros, sino que también se relaciona con las noticias del día a día. Hoy nos encontramos con el doctor John Campos. ¿Cómo has estado, Doc? Excelente, Doc, gracias a Dios. ¿Tú qué tal el fin de? Bien, Doc, bien, pero viendo el desastre no de nuestro país, sino lo que las personas hacen de nuestro país. Doc, y ni siquiera en nuestro país, en la sociedad, todos los días, en todos los países, en todo el mundo, pasan unas cosas que uno dice... Donde haya seres humanos, Dios mío, o sea, hay maldad. Realmente, sí, se le nota la esquizofrenia a toda la sociedad en estos momentos, Doc. Literal, Doc. Bueno, vamos a ver los titulares del día de hoy. La comunidad, Doc, en la Macarena impiden la captura de un cabecilla de la guerrilla. Y esto con complicidad del gobierno, Doc. Puede ser lo más seguro. Dúdalo, Doc. Vamos a hablar del asesinato de un joven, Doc, por 6,000 pesos, vendedor de mazamorra en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Increíble, Doc, esto que está pasando. La vida, todo lo que vale, y por 6,000 pesos perderlo. Por 6,000 pesos, Doc, y uno de los implicados quedó dormido en la audiencia preliminar. Increíble, vamos a ver en qué consiste. La otra noticia que vamos a analizar es un incendio que se dio en la estación de policía en Funza, Cundinamarca, que dejó 5 fallecidos. Terrible. Claro, porque uno dice que está pasando entonces en esos centros transitorios. En todo lado, Doc, más bien, porque pues no hay realmente, no se denota la autoridad competente en cada centro reclusorio, Doc. Esto se está volviendo un desorden. Bueno, un desorden, Doc. Y vamos a hablar, Doc, también de la banda La 57, que operaba acá en la localidad de Chapinero y que presuntamente dopaba y robaba a las personas. Y aunado a ello también pues seguramente comercializaba muchos tipos o variedad de tipos de estupefacientes, ¿no? Entonces las noticias del día de hoy van a estar interesantes porque vamos a hablar de homicidios, de incendios, de muertes, vamos a hablar de comercialización de estupefacientes, hasta de dopados y mazamorras. Vamos a hablar. Quédense aquí, vamos a ver las noticias del día de hoy. Bueno, Doc, la primera noticia que vamos a analizar el día de hoy es la operación que se llevó a cabo por parte del Ejército con el CTI de la Fiscalía en el municipio de La Macarena, en el departamento de Meta. Esta operación consistía en capturar presuntamente a un cabecilla de las disidencias de las FARC conocido como Chimbo de Oro. Es increíble ver el video porque vemos cuando el ejército lo está cogiendo pues para capturarlo, los campesinos alrededor a no dejar que lo capturen y lo agarraban, lo cogían y que no. Esto se está volviendo un problema. Fue la misma comunidad la que no fue la misma comunidad haciendo fuerza, haciendo fuerza. Esto efectivamente es muy complicado, ya que presuntamente dice la fiscalía que Chimbo de Oro tiene delitos como concierto para delinquir agravado, tráfico y porte de armas de fuego, reclutamiento ilícito también de menores para el tema de los grupos armados. Entonces, de que tenían suficiente elemento por ley para capturarlo, había, pero la comunidad no dejó. Doc, pues por eso es que Estados Unidos siempre recalca que nosotros somos la misma oposición, porque nosotros no deja capturar a las personas que está solicitando Estados Unidos como extradición, Doc. Sí, esto es impresionante lo que está pasando, porque entonces, como te decía ahorita, esto se volvió de que la comunidad es la que manda, o sea, ya aquí la policía y las autoridades no tienen un control, ¿sí me entiendes? Y es la policía como tal. Si quieres veamos un poco del video, porque sí se ve, si ves ahí más adelante. Nosotros lo llevamos hasta ahí, lo podemos sacar pues, para colocarlo y no dejaban. Las autoridades competentes. Y hay una parte donde están intentando cogerlo más adelante y mira la comunidad más adelante. Interfiere y no lo dejan capturar. Y finalmente logran su cometido porque no lo capturaron, efectivamente. Entonces, bueno, aquí pues podemos hacer el análisis jurídico y precisamente el capítulo anterior, cuando quiera y lo vean, que se llama Xenofobia, analizamos, Doc, donde precisamente habían secuestrado a 45 soldados, la misma comunidad, y habíamos hablado del delito de azonada. Y ese delito vuelve a sonar ahora otra vez, Doc, porque claramente la azonada es cuando la comunidad de manera violenta se une para impedir o para obligar que un servidor público haga algo o no lo haga. En este caso pertinente, estaban obligándolos a que no capturaran a la persona, ¿sí me entiendes? Este delito es complejo y la gente no cree que esto sea un delito, Doc. Pues, Doc, porque es que no los imputan. O sea, mira, al día de hoy, ¿qué pasó? Finalmente no capturaron a Chimbo de Oro, o sí se lo lograron llevar. No lo capturaron. Logró ejecutar la fuerza pública el cometido que era realizar esta captura, Doc. Ahora bien,
¿qué implicaciones van a tener? No creo que las personas de la comunidad hayan sido trasladadas para una legalización de captura, para una imputación por el tipo penal de asonada. No pasa nada en este país, Doc, no pasa nada. No pasa nada. Y ahí viene la pregunta que nos podemos hacer, Doc. No pasa nada porque, digamos que ahí hay un video muy claro y ustedes los pueden buscar en las redes sociales. Sí, hay un video muy claro. Ya se tiene el video de las personas que impidieron la captura, que es un delito de asonada y está establecido en el Código Penal. Entonces, si la Fiscalía ya está viendo este video, ¿por qué la Fiscalía no ha capturado a estas personas? ¿Será por un tema político o será por un tema de negligencia? ¿O qué crees tú, Doc, que puede estar pasando? De pronto ahí? puede ser incluso un tema económico, Doc, ¿sabes? Porque tengo entendido que presuntamente también el Estado colombiano tiene sus nexos y sus vínculos allá en este momento del Ejecutivo con los entes alzados en armas a nivel nacional, Doc. Puede pasar. Entonces, claro. Imagínate, por eso es que la omisión, Doc, del Estado colombiano en garantizar a nosotros los ciudadanos esa protección de nuestros derechos fundamentales, o sea, Doc, un tipo tan peligroso, un tipo que realmente merece estar privado de la libertad y no, pero vaya, cojan un ladrón aquí. No, ahí sí todo. Y ahí sí es que ejecutan todo, van y lo imputan, le hacen la vida imposible como los clientes que tenemos acá y resultan privados de la libertad 2, 3, 4 y hasta 6 años, Doc, por el tipo penal de hurto. Y ahí sí le recae todo el peso de la ley. No, sí, porque sí para ellos no hay... La familia, interviene la familia y ahí sí se los llevan, los golpean, los hacen y les deshacen en estos centros transitorios, Doc. Mira, Doc, importante eso que tú nos estás diciendo, porque claro, una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. El Estado es el Estado colombiano y las instituciones, y el gobierno el que está de tránsito en ese momento, ¿no? Por 4 años. Pero presuntamente pareciese que ese gobierno obviamente va a tener mucha influencia sobre el Estado en aquel momento, obviamente sobre las fuerzas militares y sobre las instituciones, porque la corriente política que esté mandando en el momento pues va a ser la que va a dictar los parámetros. Entonces, ¿será posible, Doc? No lo sabemos, no podemos asegurarlo, pero ¿será posible que sea Petro el que esté por medio de sus órdenes al ejército impidiendo que se lleven a cabo estas capturas de estos campesinos que están haciendo la zona? Pues Doc, posible sí es. Claro. Que vaya, que tenga, ¿qué tanto porcentaje de certeza tengamos? No lo tenemos claro, quedan pero seguramente ya de aquí a mañana saldrán muchas cosas, porque tú sabes todo. Que eso cae más rápido un cojo que un mentiroso, Doc. Mentiras, cae más rápido un mentiroso que un cojo. Pero bueno, vamos a ver la siguiente noticia del día de hoy. Ni una mazamorra más será vendida por el joven Juan José Correa, de tan solo 17 años, quien fue asesinado por reclamar 6,000 pesos por 2 mazamorras que había vendido en el municipio de Soacha, Cundinamarca, Doc. El pasado 12 de abril del 2025 en San Mateo, Soacha, Juan José Correa, de 17 años, fue apuñalado cuando reclamó 6,000 por 2 mazamorras, Doc. Hubo 3 capturas acá en esta conducta, Doc. Sí. 2 personas mayores de edad a las cuales se les imputaron los tipos penales de homicidio agravado, toda vez que este recae sobre un menor de edad, Doc. Dentro de estas diligencias, uno de los adultos quedó dormido, Doc. Oye, sí, vi eso. Sí, Doc. De hecho, recibió un llamado de atención por parte de la autoridad, de la juez, porque pues, efectivamente, Doc, ese motivo de burla al momento de dormirse, claro, no solo para la víctima y su familia, Doc, esa falta de respeto, sino en contra de la autoridad, Doc, porque pues finalmente se está burlando de manera inmediata y evidentemente ante la administración de justicia, Doc. Sí. Bueno, vamos a hacer, y hubo una captura de un menor de edad que en el momento, pues tú sabes que se lleva a cabo por el sistema de responsabilidad para adolescentes, muy poco lo que le va a pasar. Seguramente va a terminar cursando 6 años a máximo, porque la máxima es 8 años, pero no creo que le vaya a recaer esta conducta, sino que terminará pagando de 4 a 6 años en un centro de reclusión, Doc, porque tú sabes que aquí no hablamos de condenas, sino de sanciones, Doc. Bueno, entonces adentrémonos en los 2 adultos, Doc. Sí, importante. Legalización de captura dentro de las 36 horas, toda vez que los capturaron flagrantemente ahí al momento de cometer la conducta, Doc. El muchacho recibió una puñalada y lo dejó de manera inmediata. O sea, falleció ahí. De manera inmediata falleció. Fue contundente. Contundente, Doc. Por eso es que de una vez el tipo... Estas conductas, Doc, tan reprochables, ¿no? Que pasan en la comunidad, o sea, un trabajador, pero váyase aquí a alguien que esté un malandro, ahí sí les da miedo. Sí, son muy machos
con el que está desarmado y con el débil, ¿no? Pero con otros más malos, ahí sí son suaves. 7 años que por 6.000 pesos, Doc, terminarle la vida, Doc. Hasta yo voy pasando, veo la conducta y se los regalo, Doc. Claro. O sea, la gente tiene como genio, pero no le apaguen la luz a un niño, Doc, que tengo entendido que también quería ser abogado. Sí, quería ser abogado, también escuché eso. Bueno, Doc, bueno, adentrémonos entonces. Legalizaron la captura. Les imputaron el tipo penal de homicidio agravado toda vez que recae sobre un menor de edad y tal y como nos lo estipula el artículo 103A de nuestro Código Penal. Aunado a ello, Doc, dentro de las diligencias se llevó a cabo la medida de aseguramiento que fue privativa de la libertad en un centro carcelario. Obviamente, Doc, estos tipos son no solo un peligro para la sociedad, sino un peligro para las víctimas, en este caso para la familia, Doc. Claro. Que vayan a desistir, que esto tú sabes que realmente y finalmente afuera se logra coaccionar de cierta manera tanto a la víctima como a sus familiares, incluso a la sociedad, Doc. Y bueno, pues finalmente pues se volarán. Sí, pasa. Prófugos de la justicia porque pues ellos no van a... Esas personas le tienen miedo a la cárcel, ¿no? Claro. Esas personas no están acostumbradas. Importante recordar aquí, recordarle a la fiscalía que es muy importante su trabajo como ente acusador de que recolecten los elementos de prueba como son, porque les dieron una medida de aseguramiento, pero eso significa que están privados de la libertad hasta que el proceso termine. Quiere decir que si no se logra probar de aquí a 1 año, 2 años, lo que dure el proceso, terminan dándole una sentencia absolutoria y quedan en libertad. Entonces es importante que la fiscalía haga bien su trabajo, porque a veces es negligente, lo hemos visto muchas veces. Doc, una pregunta. Como este delito se agrava, porque tú lo acabas de decir que es contra menor, señor, más o menos ¿cuántos años podrían tener de prisión? Doc, el Código Penal establece que para estas personas, por el tipo penal de homicidio agravado, estarían seguramente condenados de 480 meses a 600 meses como pena privativa de la libertad. Estamos hablando aproximadamente de 40 años a 50 años exactamente como medida privativa de la libertad, ¿no? Como condena, pues en caso dado de que el proceso surja de la manera adecuada, ¿no? Porque no sabemos, con tanta negligencia y con tanta congestión en el sistema judicial, no sabemos de aquí a mañana, 1, cuánto dure. Lo bueno es que están privados de la libertad, y 2, si vayan a ser absueltos o condenados, ¿no? Porque uno nunca sabe. No, y es que hablamos mucho de negligencia porque a veces la fiscalía termina imputando a inocentes, ¿sí me entienden? Sí. Y termina no haciendo el ejercicio investigativo bien a culpables. Total. Esto es una realidad que vemos hoy en día. Las cárceles están llenas de personas inocentes, desafortunadamente. Oye, Doc, qué ironía que hoy en día todo el mundo ande con arma blanca, ¿no? Todo el mundo lleve consigo arma blanca, ¿no? Uno para defenderse, pero muchas personas no llevamos. Yo no llevo arma blanca jamás para defenderme, ¿no? Pero sí muchas personas la llevan consigo porque ya tienen ese impulso, Doc, de que no se les puede decir nada porque una vez van atacando a las personas, y lo más importante es que le quitan la vida a uno y uno no se da ni cuenta, ¿no? Exacto, mira lo que pasó en Itagüí con el joven que esta persona habitante de la calle lo agredió. También esto similar, se está volviendo el día a día. Hubo capturas de inmediato, Doc, porque si no, realmente la comparecencia de estas personas ante la justicia presuntamente no sería la misma, ¿no? Exacto. Y pues esperemos a ver de qué a mañana qué pasa con el menor que también fue capturado, pero pues como le habíamos referido ya anteriormente, pues ya será llevado ante el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ¿no? Entonces seguramente pues la sanción va a ser mucho más atenuada que la de los dos adultos. Muy suave, que eso siempre hemos hecho una crítica, ¿no? De que no consideramos que un menor de edad cometa un homicidio y vaya solamente 6 años ni siquiera un centro penitenciario para adultos, sino un centro especializado, y un adulto sí tiene que pagar en este caso 40, 50 años. A raíz de lo de Miguel Uribe, ya han existido varios pronunciamientos, Doc, que efectivamente yo coadyudo, porque yo también considero que los menores de edad ya tendrían que tener un sistema penal acusatorio mucho más rígido, mucho más riguroso, Doc. Claro. Sí, porque es que tú vas a un centro de reclusión, Doc, para un menor de edad, y eso es un paseo. No, eso allá ellos salen, entran cuando quieren, sí, efectivamente. Muy tranquilo, sí, Doc. Y pues finalmente no dejan de ser sino delincuentes, Doc. Claro, porque están cometiendo un delito. Sí, aparte que acaban con la vida de muchas personas todos los días. Y hoy en día las organizaciones alzadas en armas, los grupos delictivos, todas las bandas, incluso locales, están utilizando menores de edad para cometer tipos penales, Doc. ¿Por qué? Porque ya saben que el sistema penal acusatorio para adolescentes es una burla, Doc. Literal. Entonces, pues, ¿qué pasará? Ya les vamos contando, pero sí criticamos el hecho de que efectivamente los adolescentes deben ser condenados igual que un mayor de edad. Sí, tienen que tener un mismo
un mismo régimen, Doc, por lo menos un régimen similar al de los adultos, porque aparte que son pelados de 17, 18 años, que ya tienen, de 16, 17 años, que ya tienen todo un raciocinio para entender que están cometiendo una conducta ilícita, Doc. Claro. Hay muchos abogados que estamos como divididos, estamos nosotros que somos de la postura de que efectivamente deben ser juzgados como mayores de edad, pero están otros abogados que dicen no, tenemos que cuidarlos, defenderlos. Bueno, serán posturas que siempre van a estar divididos, pero nuestra postura es que deben responder como mayores de edad. Doc, la tercera noticia que vamos a analizar el día de hoy consiste en que unas personas privadas de la libertad en la estación de policía de Funza, Cundinamarca, presuntamente prenden fuego a sus mismos colchones dentro de la celda. No sabemos si lo que ellos buscaban era que les abrieran y poder escaparse, o no sabemos a ciencia cierta, está en una investigación, pero cuando ellos prenden fuego, pues obviamente estando dentro de una celda, pues uno dice es muy peligroso, y lo primero que uno va a pensar es que es peligroso porque se van a quemar, o sea, lesiones físicas, claro. Pero lo curioso es que cuando los bomberos dan como su reporte, resulta que fallecieron 5 jóvenes, pero ninguno por lesiones directa del fuego, sino que fallecieron fue por el humo. Una de las cosas más delicadas en un incendio es el humo. Entonces hubo complicaciones respiratorias, muchos de ellos empezaron a sentir mal, los llevaron y fallecieron. Esto ha generado pues mucha polémica. Por un lado, oiga, ¿por qué los policías no actuaron a tiempo? O en verdad fue que los policías no actuaron. Bueno, ha traído muchas discusiones que se han hablado en diferentes grupos radiales y todo. Aquí esto empezamos a analizarlo y a mirar, bueno, ¿será posible, Doc, que los policías de la estación puedan responder penalmente? Lo primero que nos empezamos a preguntar. Claro. Y si pueden responder penalmente, uno diría, pero ¿por qué delito van a responder primeramente? Entonces, aquí podemos ver varias posturas. Yo creo que siempre lo hemos analizado así. Primero, un homicidio doloso. Homicidio doloso es que está la voluntad de querer hacerlo. O sea, digamos que los mismos policías presuntamente hubiesen querido con voluntad de prender fuego y de cometer ese homicidio. Eso sería un homicidio doloso. Tenemos entendidos que no. Por el momento no, y las investigaciones muestran que lo más probable es que no pasó así. Después viene lo otro, que sería como un homicidio culposo, que es la famosa imprudencia. Entonces, de pronto que el incendio se inició por una imprudencia por parte de la policía. ¿Por qué estamos haciendo tanto énfasis en la policía? Porque ellos son los que tienen la posición de garante respecto al capturado. Claro, pero entonces tocaría probar si efectivamente fueron los policías los que por negligencia iniciaron el fuego. Pero pues aparentemente lo que dicen las noticias hasta hoy es que fueron los mismos. Yo tengo una pregunta. PPL. Bueno, si fueron los mismos PPL quienes iniciaron el fuego y se consumó toda esta conflagración, Doc, los primeros respondientes o los garantes sobre los policías que estamos hablando, ¿sobre ellos recae algún tipo de responsabilidad por omisión? O sea, ese homicidio culposo también encajaría por la omisión, no por la imprudencia de pronto de ellos, sino por el haber de pronto dejado de realizar, de no hacer. Exactamente. Esa es la tercera hipótesis, Doc. Okay. Muy buena tu pregunta, porque estamos diciendo que el doloso, el homicidio doloso o el homicidio culposo, lo más seguro es que no pasó. Sí, señor. Porque lo que dicen las investigaciones es que fueron los mismos privados de la libertad quienes presuntamente iniciaron el fuego con los colchones. Entonces ahí ya entra una responsabilidad, pero por omisión, porque penalmente respondemos por acción, o sea, por yo hacer, o por no hacer, que se conoce como la omisión que tú nos dices. En este caso pertinente sería el delito de omisión de socorro. Okay. La omisión de socorro es cuando una persona sin justa causa no ayuda a otra en la que está en peligro su salud o su vida. Entonces, en este caso pertinente, los policías están ahí viendo que está el fuego, entonces actuaron a tiempo. Hicieron algo, sacaron un extintor para apagar el incendio, abrieron las celdas, llamaron a los bomberos. Eso es lo que toca entrar a analizar. La omisión de socorro, quien incurra en este delito va a tener de 32 a 72 meses de prisión, puede responder. Okay. Entonces es muy importante esa pregunta que tú haces, Doc, porque sí se puede responder, pero ojo, todos estamos llamados a auxiliar a alguien o si no entramos en este tipo penal, pero no estamos obligados a lo imposible. Listo, por ejemplo, hay un ejemplo que uno siempre ve en la doctrina, es que si uno ve que una persona se está ahogando, pero yo no sé nadar, pues a mí no me pueden imputar el delito, porque yo no me hubiera podido mandar a intentar ayudarla. Me ahogo también. Okay, entonces aquí pasa con los policías. Si el policía ve que allá hay fuego y él no tiene cómo ingresar porque se puede quemar él también,
pues podría de pronto salvaguardar. Otra cosa sería que tuvieran para apagar el incendio ahí y no hubiera utilizado nada para apagar el fuego, valga la redundancia. Hay que probarlo, tanto todo como por la parte de las familias, de los PPLs, como también la defensa técnica de cada uno de los policías sobre los que presuntamente recaería algún tipo de responsabilidad en caso de que exista. Claro, yo había escuchado, por ejemplo, en la radio se habló mucho al momento que pasó esto de que los policías presuntamente, no sabemos si es cierto, no abrían la seda también por el miedo a que se escapen. Es que pues también es como una situación que de pronto es muy fácil analizarla aquí en frío, pero en ese momento en que uno está ahí, pues es complicado. No, aparte que no queda nada, o sea, si aquí uno no hace por un hurto, imagínate en una conflagración, o sea, en un incendio en el cual podemos estar inmersos, y lo que tú dices, o sea, por más de que a uno no lo alcance el fuego, los gases del humo le afectan a uno directamente, y como nos dimos cuenta, hubo 5 fallecidos en este lamentable caso. Fue pesado. Bueno, esperar a ver si esto solamente fue pues que lo hicieron los jóvenes y que no haya una negligencia por parte de la policía, porque si llegó a darse la negligencia por parte de la policía, pues tendrán que responder. Pero tenemos conocimiento de que todo comenzó por los PPL. Sí, presuntamente porque prendieron un colchón, eso dicen ellos, que le prendieron fuego a un colchón. No sabemos, pero bueno, lo importante como siempre es que responda el que tiene que responder, y que si es la policía, responda, que si son algunas personas que todavía siguen vivas que hicieron esto, también respondan. Bueno, pero qué negligencia, ¿no? Estos PPL, o sea, yo no entiendo la gente. Sí, claro, uno piensa que es sentido común, ¿cierto? Pero es que eso es lo que le pasa a la gente muchas veces. Yo tengo un familiar que no tiene mucho conocimiento de temas como bombero, y él me decía, la gente a veces no entiende que lo más delicado y lo más peligroso de un incendio es el humo. Por eso es que en la mayoría de casas o en lugares vemos detector de humo, y la gente a veces hace el chiste, ay, ¿a mí para qué me sirve eso si las llamas ya están? No, eso te avisa a tiempo si hay humo para que salgas, si puedes, porque si no, ese humo es el que te va a desmayar, o sea, y quedas ahí. En los casos que hemos visto en las que las personas mueren a causa de incendios, Doc, seguramente la previo mayoría a que sean quemados ya por el fuego, que les alcance el fuego, ya se han fallecido. Ya han fallecido. O sea que no es tan cierta la teoría que dicen que es muy feo morir quemado. Exacto. Ya se han muerto entonces ya han por pasado. el humo, ¿no? Como ya sería de pronto en un caso que el fuego sí lo coja directamente y alcance a fallecer. Sí, claro, pero sí, lo que tú dices es verdad, la mayoría se presume que tienen que morir es por el tema del humo. Bien, Doc, hablemos de la 57, que es toda una organización, Doc. Sí. Una banda, Doc, que fue capturada tras 10 meses de investigación, pero una cosa loca, Doc. Sí. Esto es una banda que organizaba tipos penales y más bien conductas de película. Vemos implicaciones, aplicaciones, vemos hurtos, vemos secuestros, vemos chicas sexuales, vemos dopaje, extorsión, paseos millonarios. O sea, esta sí es la organización de película. Claro. Este fin de semana, Doc, fueron capturadas 8 personas, sí. 5 de nacionalidad venezolana y 3 colombianos, los cuales no solo robaban a la gente, los secuestraban, los dopaban, el modus operandi de ellos es que trabajaban con los extranjeros, más bien hacían que los extranjeros contrataran mediante aplicaciones chicas sexuales, sí. Y estas chicas los dopaban, Doc, incluso con clonazepam, que tenemos entendido que eso lo deja a uno en cierto estado de indefensión. Los llevaban, les hacían compras, préstamos, paseos, mejor dicho, una cosa loca, Doc. La fiscalía efectivamente logró capturarlos este fin de semana y les imputaron 3 tipos penales, Doc: hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo y concierto para delinquir, toda vez que se logra evidenciar que se organizaban este tipo de conductas en más de una oportunidad y obviamente bajo una organización, Doc. Complicado, me imagino que como fueron 10 meses de investigaciones se recolectaron bastantes elementos de prueba. ¿Hubo medida de aseguramiento, o qué sabes de pronto? Hubo medida de aseguramiento para todos los implicados y para todos los capturados, Doc. Hubo un allanamiento no solo aquí en la localidad de Chapinero, sino también en Soacha. Tú sabes que estas organizaciones se extienden a medida que van cometiendo los ilícitos, Doc. Pero ¿qué es como el meollo del asunto que llaman, Doc? Vamos a hacer la comparación. ¿Por qué el paseo millonario encaja con el tipo penal de secuestro extorsivo? Entendemos que el paseo millonario reducen a una persona, la secuestran en contra de su voluntad con la finalidad obviamente de robarle sus pertenencias, de sacar préstamo y de realizar compras con sus tarjetas de crédito que llevan en el momento, que portan en el momento. Claro, Doc, se evidencia el tipo penal porque no solo
limitan o los privan de la libertad. Los privan de la libertad en contra de su voluntad, sino que aunado a ello también los roban, les cometen cierto tipo de abusos sexuales, de actos sexuales cuando las personas son mujeres, Doc. Y realmente, pues estas organizaciones se levantan todos los días. O sea, hoy cogieron 8, pero debajo de ellos ya están los otros 8 esperando a que cogieran a las exacto. Para ellos reorganizarse nuevamente. Oye, hasta son toda una empresa. Claro, no, esto es una herencia. Es como el narcotráfico. Cogen a unos, viene otro, cogen a uno, viene otro, y ahí estamos todos estos exactamente, años. Se le legalizó su captura, efectivamente, le imputaron los tipos penales. Hay bastantes elementos probatorios que la Fiscalía tendrá que exponer ahorita ya en la etapa preparatoria de juicio, y pues seguramente van a estar privados de la libertad o van a estar enfrentándose a una condena de más de 40 a 50 Claro, te iba a preguntar, ahorita que se está hablando de secuestro, ¿sabes si de pronto ese delito se los imputaron o no? Sí, secuestro extorsivo. Claro, mire que es muy importante eso que mi colega estaba diciendo ahorita, porque muchas veces antes, cuando la persona se le hacía el paseo millonario, no se entendía como un secuestro, sino que más se iba por el delito de hurto, porque hacían el paseo millonario, se iban, sacaban todas sus cuentas bancarias, el dinero de sus cuentas bancarias, y pues ya lo dejaban libre. Pero la Corte Suprema de Justicia empezó a analizar esto y se empezó a llevar a cabo de que el hecho de que a ti te priven de tu libertad, si sea tan solo unos segundos, ya se entiende como secuestro, y esto llevó a que efectivamente se empezara en los paseos millonarios a imputar no solamente el delito de hurto, sino en concurso de delitos, como para no hablar aquí del concurso heterogéneo, de secuestro. Entonces, chévere, veo que lo están aplicando ya hoy en día, entonces interesante. Claro, Doc, se denota el hurto calificado de agravado toda vez que efectivamente le extraen en contra de su voluntad, de igual manera, su patrimonio. Sí. Realizan sus compras bancarias, le hacen la extracción a todos los dineros que llevan en las tarjetas, y aunado a ello le sacan préstamos a las personas, Doc. O sea, no solo se levantan con el guayabo moral de la droga que les han metido, del secuestro por el que han vivido, del hurto por el que han vivido, sino que también aunado a ello se levantan vinculados a un crédito. Vinculados a un crédito, Doc. Imagínate. Entonces, lo que tú dices, se configura el secuestro extorsivo toda vez el artículo 169 no refiere el que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, tendrá una pena privativa de la libertad de 320 meses a 504 meses de prisión, Doc. Entonces sí se configura el tipo penal de secuestro extorsivo, y obviamente el concierto de para delinquir toda vez que se configuran más de 2 tipos penales, Doc. Claro, ¿no? Pero bueno, esperemos nuevamente, como dijimos en la noticia anterior, que la Fiscalía, bueno, si recolectó estos elementos de prueba durante 10 meses, que no haya verse esa negligencia, y que efectivamente puedan lograr una condena. Pero muy chévere sus modus operandi, Doc. O sea, de lo que te digo, eso es todo de película. Aplicaciones de citas, drogas, todo está súper organizado. Secuestro, hurto, préstamos. Realmente nos podemos sacar una buena serie de esta banda, la 57, que pues ya fue capturada, judicializada, y en estos momentos están privados de la libertad, pero pues seguramente la comercialización de estupefacientes. No, eso no va a parar. Mañana va a salir la 56 y pasado mañana la 45. Sí, eso se no acaba. Seguramente ya están los hippies ahora. Sí, literal. Bien, Doc, estas fueron todas las noticias del día de hoy. Muy importantes noticias, Doc. Me gusta hablar de este tema, hacer esa exportación de derecho penal para cada una de las noticias, Doc. Y recuerden que somos JD Law News, donde las noticias no se hablan con especulaciones, sino con leyes. Es verdad, Doc. También recuerden que somos abogados penalistas. Si usted tiene un caso penal, acérquese a nosotros o escríbanos por nuestras redes sociales para llevar su caso. Si también desea que analicemos una noticia, escríbanos. Y nos vemos en un próximo capítulo de JD Law News. JD Law News.